Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Daniel Rodríguez y formo parte del Departamento de Consultoría de Distrito K y les acompañaré esta tarde durante el webinar denominado Circuito de Compras Avanzado. Hoy vamos a tocar los puntos que están viendo en pantalla. Comenzaremos por la parte de gastos generales, las previsiones en el apartado de cartera, y a continuación seguiremos por la parte de ubicaciones. Tocaremos también algunas opciones de almacén y picking. Repasaremos un poquito el funcionamiento de etiquetas y trataremos la problemática de la importación de documentos de proveedor y las tarifas. Además, veremos también algún ejemplo de scripts en compras, algún ejemplo de Business Intelligence en el ciclo de compras y repasaremos un poco las configuraciones más avanzadas de la parte de compras. Comenzamos entonces por la parte de previsiones. Podemos encontrar en el apartado de cartera una opción llamada previsiones. Esta opción lo que nos va a permitir es establecer una previsión de gastos, una estimación de nuestros gastos a lo largo del tiempo, de forma que en unos informes que luego veremos podremos ver no solamente la previsión de pagos a proveedores, sino también la previsión de otros gastos. En las previsiones, lo primero que podemos ver es esta estructura que ya tengo montado un ejemplo, que podemos hacerla a diferentes niveles. En mi caso, tenemos un primer nivel con gastos de oficina, parque móvil, personal, servicios externos. Y, por ejemplo, en oficina, pues lo tenemos subdividido en suministros y alquileres. Y en este caso, el apartado de suministros, vemos que tenemos pues 4 subpartidas más. Hemos de tener en cuenta que esta estructura en varios niveles solamente la podremos montar si tenemos el módulo de compuestos. En caso de no tenerlo, tendríamos que montar una estructura similar a esta, con un único nivel. Las previsiones se hacen durante un periodo. Yo en este caso lo tengo definido para un año entero, del 1 de enero al 31 de diciembre, y tendrá un nombre y un código, el que nos interese darle. Y a continuación, si nos vamos a la pestaña de previsiones, aquí es donde vamos a poder establecer esta previsión de gastos que comentábamos antes. Por ahora únicamente tenemos los gastos de alquiler repartidos a lo largo de meses. Si quisiéramos añadir algo nuevo, por ejemplo, las nóminas de un empleado, lo que podemos hacer es añadirlo aquí. Vamos a localizar la partida concreta, que sería, vamos a bajar un poquito por aquí, pues en gastos de personal. Vamos a meterlo en gastos de personal de oficina. Vamos a introducir un concepto, pues por ejemplo, nómina Juan. Fecha, vamos a ponerle el 1 de enero. La cuenta por la que se va a hacer el pago es una de las cuentas que tenemos definidas en cartera. Vamos a coger la segunda. En principio no pondremos proveedor. Y vamos a poner simplemente una única unidad en cantidad y un coste de 30.000 euros. Esto no significa que este empleado cobre 30.000 euros al mes, sino que lo que vamos a hacer es repartir este importe entre los 12 meses del año. Para ello, tenemos en herramientas una opción que es generar previsiones. Para utilizarla, nos colocamos en la previsión que queremos repartir, en esta última línea. Si venimos a la opción que comentamos, indicamos la fecha de la primera, vamos a ponerle 1 de enero. El tipo, si queremos un reparto por porcentaje, un reparto por meses, yo le voy a poner meses y para todo el año, 12 meses. Entonces, de esta manera, el programa automáticamente repartió esos 30.000 euros a lo largo de los 12 meses del año. En alguna ocasión, el reparto no es tan exacto como en este caso y podría ocurrir pues, que sobre algún importe. En ese caso, pues nos generaría una más con ese importe restante, pero bueno, luego la podemos corregir manualmente. Eso lo vamos a dejar grabado y ya tendríamos nuestra nueva previsión. Se pueden añadir también sin reparto, obviamente. En ese caso, pues añadimos la línea y ya tendríamos introducida. Después, en el apartado de previsiones, tenemos una pestaña de utilizados.
Entonces, a medida que vamos realizando estos pagos, lo que podemos hacer es traspasarlos de aquí a la pestaña de utilizados. ¿Cómo lo hacemos? Nos colocamos en la línea de la previsión y desde aquí ya podemos generar esta única, con generar seleccionado. Si utilizáramos generar todo o generar materiales, pues ya traspasaría todo lo que tenemos aquí. Pulsamos, aceptamos y ya tendríamos en la pestaña de utilizados traspasada como gasto la nómina de nuestro empleado. Toda esta información la podemos combinar con los informes de previsiones que tenemos en el apartado de cartera. Hay 3 informes, hoy, como estamos hablando de compras, nos interesan 2, y los vamos a poder encontrar en previsión de tesorería. Los 2 primeros son los habituales, los que ya conocemos de siempre, y los 3 últimos son los nuevos. La previsión de saldo desde fecha con previsiones es similar a la previsión de tesorería normal, pero nos va a juntar la información de las previsiones de pago que hayamos introducido a través de compras con la información que tengamos en previsiones. Aquí podemos ver que nos aparece tanto el gasto de alquiler como la nómina de Juan y afecta incluso a la evolución del saldo. Y el otro informe interesante sería los vencimientos de compra con previsiones. Es equivalente al informe normal de vencimientos que tenemos aquí, pero en este caso no solamente vamos a ver la información de los pagos pendientes, facturas, sino que también vemos por aquí abajo que empiezan a aparecer esas previsiones. A nivel de gestión en general, este sería el funcionamiento de previsiones. En caso de que tengamos la aplicación de SQL Obras con proyectos, ahí podemos encontrar una acción equivalente, a la que no entraremos hoy, que sería gastos generales, que es muy similar, por no decir igual, que la opción de previsiones que tenemos aquí. Pero en el caso de obras, los importes imputados a una previsión se van a poder repartir en los proyectos que tengamos en marcha. En el caso de que simplemente trabajamos con la parte de gestión, nos interesa precisamente para poder combinar esta información en esos informes que hemos visto. Otro apartado interesante que tenemos en la parte de compras es la posibilidad de trabajar con ubicaciones. En SQL Pyme, SQL TPV, SQL Obras, tenemos la posibilidad en los artículos, en el apartado de almacén, de establecer una ubicación predeterminada. Esta ubicación simplemente se informa aquí, es una ubicación fija, es totalmente informativa. Lo que ocurre es que con el módulo de multiubicaciones podemos ir un paso más allá. Entonces, con ese módulo lo que podemos hacer es trabajar con lo que se llama un almacén caótico. Es decir, hemos de indicarle a la aplicación dónde entra el material y de dónde sale el material, cuando hacemos las entradas y las salidas. El módulo de multiubicaciones, módulo opcional, nos permite, lo primero de todo, a nivel de almacenes, crear las diferentes ubicaciones dentro de ese almacén. En este caso vemos que tenemos estas de aquí y 2 especiales, que luego comentaremos para qué sirven. Y vemos que los códigos van a poder llevar tanto letras como números, como espacios, como cierto tipo de símbolos. El código es lo más importante cuando definimos una ubicación, porque al final es lo que vamos a ver pues, tanto en la aplicación de escritorio como en la aplicación móvil. La descripción podemos considerar algo secundario, es informativa para dar más información sobre qué es esa ubicación. Al igual que con otras partes de la aplicación, si una ubicación está en uso, no la podemos eliminar. Entonces, lo que podremos hacer es excluirla. De esta manera, no aparecerá a partir de ese momento y en algún momento del futuro, si volvemos a trabajar con ella, pues podríamos traerla de vuelta. Una vez definidas las ubicaciones, antes de empezar a introducir las compras, vamos a ver un par de detalles. Yo tengo aquí creado ya algún artículo, este por ejemplo, y si nos vamos a la pestaña de almacén,
vemos que en el almacén 4, que es el que tiene ubicaciones, tenemos un stock general, pero además, disponiendo de este módulo, vamos a poder ver también el stock que hay en cada una de las ubicaciones. Buscamos diferentes artículos, vamos viendo dónde los tenemos. Este caso, por ejemplo, lo tendríamos repartido entre 2. Puede ocurrir que tengamos el módulo de características. Entonces, en ese caso, esto es compatible con el funcionamiento de ese módulo. Yo puedo ver también el stock por característica, en este caso son lotes, y no solamente podemos saber los lotes que tenemos, sino también dónde está cada lote, en qué ubicación o ubicaciones está. En este ejemplo tenemos lotes, pero si tenemos artículos con tallas, artículos con colores, artículos con dimensiones, con cualquier otro tipo de característica, el funcionamiento va a ser el mismo. Otro detalle que podemos ver aquí muy claramente es que vamos a poder tener almacenes con ubicaciones como este, pero sin embargo el almacén 1 no tiene ubicaciones. Si vuelvo a la definición de almacenes, vemos que el 1 no tiene y el 4 sí que tiene. Y las ubicaciones además podrían ser diferentes por almacén. Por ese lado no hay ningún inconveniente. Podemos ver también información de ubicaciones en ciertos informes. Por ejemplo, yo puedo sacar desde aquí un extracto y en el extracto de los artículos también podemos incluir con este check de aquí la información de las ubicaciones. Si nos vamos hacia el final, vemos que ya del almacén 4 me aparece una compra, es el único movimiento que hay, que tiene la entrada en estas 2 ubicaciones que comentábamos antes. E importante también es el informe de stock. Es el informe de stock que utilizamos a diario, el habitual, más importante. Y en este informe tenemos también la posibilidad de incluir las ubicaciones con este check que tenemos aquí abajo. Entonces aquí vemos que los artículos con ubicaciones que tienen stock en ese almacén, me aparece detallado dónde podemos encontrar. Aparte de estos informes, podemos encontrar en el editor alguno más. Los informes de stock los encontramos en el editor de informes, en el apartado de almacén de existencias. Aquí podemos encontrar varios, por ejemplo, este de aquí, por almacén y ubicación. Y aquí podemos decirle al sistema que me diga en esta ubicación qué tenemos. Vamos a indicarle también al almacén. Entonces la aplicación, en este caso saca poca información, pero me dice en esa ubicación qué es lo que tenemos. Es una forma sencilla pues, de saber ciertos lugares que tenemos. Podemos encontrar muchos informes más donde aparecen, pero quizás estos 3 son los principales y son también bastante interesantes. Si tenemos este módulo, lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con él es activarlo. Entonces, en el apartado de configuración de aplicación, vamos a encontrar un grupo de opciones dentro de la pestaña de existencias. En existencias hemos de irnos al apartado de ubicaciones, este grupo de opciones que tenemos aquí abajo. La primera y más importante sería esta. Aquí le vamos a indicar al programa cómo vamos a trabajar con ubicaciones. Si indicamos no, es bastante obvio que lo que hará la aplicación es no utilizar ubicaciones. Si utilizamos sin características, la aplicación nos permitirá utilizar ubicaciones, pero no vamos a indicar cada valor de característica en qué ubicación va. Y con características obtendríamos el mayor nivel de detalle, lo que estamos viendo. Es decir, un lote, una talla, le indicaremos cuando entra a dónde va y luego cuando salga, pues de dónde sale. Pero ya lo haremos a ese nivel de detalle. El resto de opciones las iremos comentando un poquito más adelante. Una vez configurado esto, hemos de tener en cuenta, si volvemos a los artículos, que en la pestaña Almacén tenemos un desplegable donde indicaremos a nivel de artículo cómo se comporta ese artículo con las ubicaciones, si las soporta o no. Si lo hacemos según configuración de empresa, ese artículo se comportará según la configuración general de la aplicación. Las otras 3 son las que veíamos en ese apartado de configuración, es decir, podríamos tener artículos que aunque el almacén esté ubicado, no van a ir ubicados.
Podemos hacerlo hasta este nivel de detalle. Lo que haremos ahora va a ser ver cómo hacer esas compras, esas entradas. Tengo dos artículos, vamos a empezar con un caso sencillo, este de aquí que no tiene características. Voy a quedarme con el código, aunque es el primero, así que es fácil de encontrar. Vamos a irnos a compras. Y lo primero que hemos de tener en cuenta es que en presupuestos y pedidos no se solicitará la ubicación. Yo si hago un documento desde aquí, un pedido, e introduzco mi artículo, aquí la aplicación no me la solicita. El motivo de esto es porque estos documentos no afectan al stock del producto y las ubicaciones son algo que está ligado fuertemente al stock. Entonces, por ese motivo, empezaremos a encontrarlas en los albaranes y en las facturas. Vamos a hacer un albarán directo. Cogemos un proveedor, uno cualquiera. Localizamos nuestro artículo e indicamos, antes de nada, casi se me olvida, hemos de cambiar el almacén, que este no tiene ubicaciones. Ahora sí, localizamos el artículo y vamos a indicarle pues, que entran, por ejemplo, 10 unidades. Automáticamente salta la ventana para permitirnos ubicar. Me propone una. Con doble clic podemos ver las que tenemos, incluso el stock de este artículo en cada una de ellas, y podemos ubicarlo, pues, por ejemplo, en la primera. Y decimos pues, que aquí van las 10 unidades. Podríamos haberlo repartido. A lo mejor de estas 10 unidades, 4 van para una y 6 para otra. Ahora que tenemos introducida la línea, si queremos corregir esa cantidad o simplemente consultar la información de las ubicaciones, lo único que hemos de hacer es darle doble clic en la cantidad. Entonces ahora lo que puedo hacer es mandar 4 para aquí y añadir una segunda línea a donde vamos a mandar las otras 6. Y de esta manera podemos hacer perfectamente ese reparto. Si volvemos a la ficha del artículo, vemos que en el almacén 4 esto ya ha tenido un impacto en el stock. ¿Qué ocurre si el artículo tiene características? Bueno, el comportamiento es similar. Vamos a añadir la segunda referencia, aprovechamos el mismo albarán y pueden entrar, pues, por ejemplo, otras 10 unidades de esta referencia. Lo primero que nos pide es el valor de característica, en este caso un lote. Nos inventamos uno, tenemos 10 unidades y al aceptar, la aplicación ya me dice dónde queremos ubicar. Esta ventana es la misma que la anterior. Entonces aquí ya podemos seleccionar una, la que más nos interese. Podríamos también hacer el reparto igual que antes. Es la misma ventana, funciona exactamente igual. Pero la única diferencia es que va a saltar desde la ventana de ubicación, de característica. De hecho, si entraran 2 lotes, podré especificar la ubicación para cada lote. Aceptamos. Y si volvemos a la ficha de este artículo, vamos a ver que en el almacén 4, vamos a verla ya por característica, aparecen los lotes y la ubicación en la que están. La tendríamos aquí abajo. Ocurre que muchas veces queremos que la aplicación nos ayude a ubicar. No siempre necesitamos introducir a mano. En muchas ocasiones tenemos ya unas ubicaciones prefijadas para ciertos artículos o a veces simplemente pues ya queremos rellenar las ubicaciones donde más stock hay. La aplicación nos permite hacer eso. En la configuración del módulo de ubicaciones, en el apartado de existencias, tenemos la posibilidad con estos 4 desplegables, que tienen las mismas opciones, de indicar cómo rellenar las ubicaciones automáticamente en ventas o compras, o incluso en movimientos de entrada o salida. Eso ya sería movimientos de almacén en general. En cualquiera de los 4 desplegables nos podemos encontrar con que no se rellene, que sería lo que estábamos haciendo ahora, que no aparece. La predeterminada, que es la que podemos informar en la ficha del artículo,
que coja la primera o la última o donde haya mayor stock. Yo en este caso cogeré la de mayor stock y si realizamos de nuevo documento de compra, cogemos el proveedor, el almacén, un artículo y las unidades que queramos. La aplicación ya me la propone aquí. Ya me aparecen las 20 en la pasillo 1, estantería 2, que en principio es la que tiene más stock, que tiene 110 unidades. Esto aún lo podemos automatizar un poco más, porque si volvemos a la configuración dentro de existencias de las ubicaciones, tenemos allá abajo un grupo de checks para autoubicar. Si autoubicamos en compras, lo que vamos a poder hacer es hacer la entrada exactamente igual que hacíamos antes. Nos acordamos de cambiar de almacén al que tenemos ubicado, cogemos cualquier referencia y al poner aquí la cantidad ya no me hace ninguna pregunta. La aplicación ya no me dice nada. Porque lo que ha hecho ha sido asignarme esta ubicación en función de la configuración del desplegable y ya la ha dejado grabada. Pero en cualquier momento, como vemos aquí, con doble clic, podemos acceder a esta ventana y podríamos modificarla, cambiarla. Por ese lado no hay ningún inconveniente. En caso de que queramos establecer una ubicación predeterminada, desde la ficha del artículo, lo que podemos hacer es informarla aquí. Comentaba antes que esta ubicación, si no tenemos el módulo, la podemos escribir a mano. Aquí también podríamos, pero al tener el módulo, como las tenemos predefinidas, las ubicaciones, con doble clic podemos coger la que nos interese. Entonces, de esa manera podemos asignar una ubicación predefinida y que cuando hagamos la compra o la venta, el programa ya introduzca o saque las unidades de ese lugar. Para terminar con este apartado, si vamos al formato de impresión de albaranes, vamos a tener, vamos a localizarlo, un momentito, localizamos el campo, debería estar por aquí abajo, bajamos un poquito más, aquí estaría. Tenemos estos campos que tenemos aquí, que nos permitirían introducir en el documento la información de la ubicación. Obviamente, estos campos, como las ubicaciones las utilizamos dentro de albaranes y facturas, estos campos solo estarán disponibles, solo actuarán en los formatos de impresión de albaranes y de facturas. En los próximos webinars, cuando toquemos el apartado de ventas, veremos también cómo se comportan ahí las ubicaciones. Hay un último detalle que casi se me olvida. Vamos a localizar el albarán que hicimos antes, donde tenemos el artículo con características. Comentábamos que para acceder a las ubicaciones en una línea, con doble clic, nos aparece la ventana. ¿Qué ocurre cuando tiene características? Si tiene características y damos doble clic, la aplicación nos lleva a los valores de característica, en este caso a los dos lotes que tenemos. Entonces, para que aparezca la ventana de características, desde aquí ya damos doble clic en los campos de cantidad y ya me va a aparecer la ventanita con la información de la característica de cada uno de esos lotes. Tocaremos posteriormente en este webinar, volveremos a tocar el apartado de ubicaciones, ya que en alguna de las demás secciones nos va a afectar, pero por el momento estos serían los conceptos más básicos de este módulo. Continuamos entonces con el apartado ya de almacén y picking. La parte de almacén también la tocaremos en un próximo webinar, pero me gustaría adelantar que aparte de la gestión de almacén en PyME, como ya sabemos todos, ya se realiza cuando hacemos documentos de compra y venta, es decir, en el momento de hacer un albarán o factura, la aplicación ya gestiona ese stock.
No tenemos que hacer nada más. Las opciones que tenemos en el apartado de movimientos ya se utilizarían para hacer movimientos internos, para hacer regularizaciones. Por ejemplo, los recuentos lo que nos van a permitir es hacer un inventario. Tenemos dos tipos de recuentos, relativos y absolutos. Los relativos se utilizan para regularizaciones, para incrementar o decrementar el stock de un producto, y los absolutos se utilizan para hacer un inventario, es decir, para decirle a la aplicación que a partir de este momento tenemos este stock. En esto, como decía, profundizaremos un poquito más en el próximo webinar donde se tratará esto. Y los movimientos de almacén lo que nos permiten es traspasar mercancía de un almacén a otro. Si relacionamos esto con las ubicaciones, a través de movimientos lo que vamos a poder hacer también es traspasar mercancía de una ubicación a otra. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer cuando creamos el movimiento es poner como almacén de origen el mismo que el almacén destino. Podríamos aquí introducir manualmente los artículos, pero vamos a llevarlo un pasito más allá. En los movimientos de almacén y los recuentos tenemos unas opciones como esta que tenemos aquí para rellenar el movimiento, para que la aplicación añada líneas con artículos que cumplan ciertas características. Entonces, podríamos aprovechar esto para sacar mercancía de una ubicación y meterla en otra. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a decirle aquí que queremos solamente artículos que tengan stock en el almacén. ¿Esto qué significa? Que la aplicación va a coger para introducir en este movimiento los artículos que tengan stock en el almacén número 4. Vamos a decirle además que cuando añada esas líneas rellene el stock actual. Es decir, si un artículo tiene 10 unidades, me aparecerá un 10. De esta manera, vamos a mover el total de la mercancía. Si yo le diera generar, tendré un movimiento con los artículos con stock en ese almacén 4, pero nada más. Lo que queremos es sacar lo que haya en una ubicación. Vamos a coger la primera mismamente, que creo que tenemos algo. Y vamos a decirle aquí que me pase el stock a cualquier otra ubicación, por ejemplo, a esta última. Generamos y vemos que nos añadió dos líneas. Son dos de los artículos que tenían stock en el almacén 4, que tenían stock en esa ubicación concreta, y lo que vemos si damos aquí doble clic es que la ubicación de origen es esta y la destino es esta. Esta ventana es parecida a la que veíamos antes en el proceso de compras, pero en los movimientos cambia un poquito. En los movimientos me permite indicar de qué ubicación sale y a qué ubicación va. Podemos ver en las dos que tenemos de origen la pasillo 1, estantería 1 y destino pasillo 3, estantería 3. Vamos a eliminar este movimiento. En la parte de almacén, relacionado con almacén, tenemos también nuestra aplicación MPyme y concretamente dentro de MPyme un módulo que se llama Picking. Tiene relación con almacén y tiene relación con compras. MPyme es la aplicación móvil de Distrito K. Es una aplicación web, es una aplicación multiplataforma, se puede adaptar a cualquier pantalla, a cualquier dispositivo, mientras tenga un navegador web. Y funciona totalmente online. Eso quiere decir que todo lo que hagamos a través de nuestra aplicación móvil, vamos a tenerlo reflejado inmediatamente dentro de nuestra aplicación de escritorio, dentro de la base de datos. Es como si estuviéramos trabajando directamente sobre un ordenador, pero podemos estar en almacén conectados a la Wi-Fi o simplemente en la calle conectados a la red móvil. MPyme permite entrar con usuario y contraseña y lo que tengo montado aquí dentro de procesos son las tres opciones que incluye MPyme Picking. MPyme tiene diferentes módulos. Tenemos MPyme Documentos para lo que son documentos de compras, ventas. Quizás tenga una parte más comercial. Están los módulos de imputaciones, de fabricación, de proyectos.
Está el módulo de presencia de MPyme y está el módulo de picking, que es para trabajar en almacén. MPyme Picking tiene 3 opciones, que son preparación de mercancía, recepción y recolocación. En el webinar que dedicaremos a la movilidad, tocaremos pues, todos los aspectos de MPyme en profundidad, pero hoy nos vamos a centrar en 2 puntos. Uno sería la parte de entradas desde MPyme y otro la parte de hacer los movimientos, la reubicación de mercancías dentro del almacén con una aplicación móvil. Vamos a volver un momentito a Pyme y vamos a localizar un pedido. Sería este. Es un pedido que está pendiente, tiene 5 líneas, no está generado todavía el albarán y en lugar de darle entrada desde Pyme, desde el ordenador, lo que vamos a hacer es darle entrada desde almacén con un dispositivo móvil. Si volvemos a nuestro navegador, lo haríamos a través de la opción de recepción de mercancía. Esta pantalla, aunque la dejaremos con esta configuración para ver todo un poco más amplio, si estamos en un dispositivo móvil, la vamos a ver más adaptada a este tamaño de pantalla. Todas las pantallas se adaptan perfectamente, tanto esta como el resto de las que vamos a ver. MPyme tiene además un apartado de configuración, que lo encontramos aquí en Comunicaciones Configuración, el de MPyme. Aquí tenemos todas las opciones necesarias y lo primero que hemos de tener en cuenta es que las configuraciones de MPyme se pueden hacer a nivel general para todos los usuarios, es decir, todo lo que cambiemos aquí afectará a todos los usuarios, o podemos hacerlas por usuario. En este sentido, el funcionamiento es el mismo que en Pyme, que en la aplicación de escritorio. En Pyme también podemos hacer configuraciones generales, pero podemos hacer ciertas configuraciones para ciertos usuarios. Pues en la aplicación móvil funciona exactamente igual. En las configuraciones de MPyme tenemos, vamos a decir, 3 apartados principales, 3 bloques de configuración principales, tanto por usuario como a nivel general. El primer bloque serían filtros, además de la opción de configurar los menús. El segundo bloque lo encontramos aquí, son opciones de los diferentes módulos. En este caso tenemos aquí un grupo de opciones para picking, para el apartado de picking. Y el último bloque que encontramos aquí serían las configuraciones de pantallas, porque sí, en MPyme se pueden configurar las pantallas exactamente igual que hacemos en Pyme. En picking, el filtro que nos interesa sobre todo es este que encontramos aquí, donde vamos a definir qué pedidos va a ver nuestro usuario, qué pedidos va a ver cada usuario. En mi caso tengo un filtro muy sencillo. Simplemente le decimos que solo queremos ver los documentos que están pendientes, es decir, lo que tenemos pendiente de servir. Pero muchas veces ocurre que queremos repartir los pedidos en almacén, pues cierta persona hace unos, cierta persona hace otros, o incluso pues simplemente que no los vean hasta que marquemos un check. Bueno, pues en ese caso tenemos, además de un grupito de restricciones sencillas arriba, abajo tenemos un modo avanzado donde podemos establecer filtros ya por SQL, tanto filtros como ordenaciones. Y esto nos da un poquito más de flexibilidad a la hora de establecer estas restricciones, estos filtros. Nosotros vamos a dejarlo ahora en modo simple. Y después nos vamos a encontrar aquí que tenemos también, en este apartado de aquí abajo de procesos, la posibilidad de cambiar las ventanas de preparación de pedidos, recepción y recolocación. La que estamos viendo ahora es la de recepción, es esta de aquí, y que es donde podríamos configurar, pues, entre otras cosas, los campos que queremos ver, campos por los que se puede buscar, anchos, valores por defecto, las pantallas que los admiten, las alineaciones y ubicaciones. Depende un poco las opciones que aparecen aquí del tipo de pantalla que sea. Hay algunas que admiten pestañas, otras que no, pero en general son todas bastante similares. No vamos a profundizar en este apartado por el momento. Esto lo veremos a fondo en ese webinar futuro, pero simplemente nos quedaremos con que esto es posible hacer. Vamos a cerrar esto y volvemos
a MPyme. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una relación de pedidos que en mi caso son los pendientes de recibir. Este último es el que veíamos en Pyme hace un momento, que es con el que vamos a trabajar ahora. En esta pantalla nos encontramos, en primer lugar, el tipo de movimiento que vamos a generar. Yo voy a coger un pedido, voy a indicarle a la aplicación, voy a confirmar qué mercancía es la que va a entrar y el programa me generará un documento. Con estas tres opciones indicamos qué tipo de documento. Podría ser un albarán o una factura. Recordemos que en Pyme perfectamente se puede servir un pedido en factura sin pasar por albarán. O podría ser un movimiento. La opción de movimiento es una opción especial. Sirve para dejar la mercancía en un lugar y colocarla después. Es decir, haríamos la entrada como en dos partes. Vamos a ver un ejemplo a continuación, pero primero vamos a hacer un caso sencillo, simplemente generando un albarán. Vamos a tener la posibilidad, a través de las configuraciones de MPyme, aquí, de indicar a nuestros usuarios qué tipos de movimientos pueden hacer. Lo vemos en las secciones de preparación y de recepción. Es decir, si en almacén siempre generan albaranes de compra o de venta, pues eliminaremos las opciones de generar movimientos o facturas. De esa manera evitamos que cometan errores. Volvemos al navegador. Las opciones del almacén intermedio están relacionadas con el movimiento, luego las comentaremos con un ejemplo, y luego podríamos aplicar ciertos filtros, por ejemplo, filtro por almacén, filtro por proveedor, solamente de ciertos proveedores. Tenemos filtros por forma de envío, y sale solo este. Y luego tenemos un buscador. Esto busca por algunos de los campos, por ejemplo, si ponemos 14, me filtra y me localiza los pedidos que contengan ese 14. Concretamente solo sale este, que es el número 14. La información que vemos aquí en este grid sería principalmente la de pedidos, que es la que se podría configurar con la opción que comentábamos antes. Y hay una columna especial que es pendiente. Pendiente nos indica el porcentaje de pedido que está pendiente de recibir. Podríamos haber recibido un pedido parcialmente. Entonces, si yo he recibido un 40% de un pedido, aquí me saldrá un 60%. Ahora mismo pues, están todos completamente pendientes. Y en proceso me mostrará el usuario que está recibiendo un pedido en concreto. No solamente lo vemos, sino que impide que el resto de usuarios puedan trabajar con él. De esa manera evitamos que pueda haber problemas porque haya dos usuarios recibiendo el mismo pedido a la vez. Además, desde aquí podríamos ver el pedido, acceder desde la aplicación móvil a la información del pedido, que sería la información que veíamos en Pyme. Yo aquí voy a poder marcar varios pedidos del mismo proveedor, pero nunca podré marcar, cuando hago un albarán o factura, diferentes pedidos de diferentes proveedores. Vemos que no nos lo permite de ninguna manera. Esto es porque la aplicación tiene que saber de qué pedidos llega la mercancía y de qué pedido ha de generar los albaranes. Podríamos también aquí marcar todos los pedidos, pero ocurre lo que comentábamos antes, que la aplicación no me va a permitir marcar varios pedidos de diferentes proveedores. O podemos desmarcar todos los pedidos. Además tenemos esta opción, este control deslizante, que lo que va a hacer es que si yo marco un pedido de un proveedor, ya me marca automáticamente el resto de pedidos de ese proveedor. Yo en este caso voy a coger el último. Vamos a procesar y ya tendríamos aquí las líneas de ese pedido. Me van a aparecer la ubicación sugerida, que depende de la configuración que tengamos en Pyme, el artículo y el valor de características si procede. Esta pantalla también es parametrizable a través de configuración. En mi caso, este artículo tiene lote, es el único con característica. Un segundito que voy a coger un poquito de agua.
pero sale vacía. Vamos a indicarle en la salida cuál es el lote que vamos a entregar al cliente. Si fuera un artículo con tallas, ahí sí que es importante ver qué talla quiere el cliente, entonces en ese caso es un valor que ya viene rellenado en el propio pedido y ya lo tendríamos aquí visible. El funcionamiento de MPyme consiste en confirmar estas líneas, decirle al programa, esto ha llegado, esto no ha llegado. Y luego el programa me generará un albarán con esta información que yo le doy. Hay varias formas de funcionamiento y ya depende un poquito cómo queramos trabajar. Por ejemplo, yo puedo utilizar la opción de colocar. Entonces, con esto, la aplicación me va a permitir tanto buscar un artículo manualmente aquí, que quizás no sea la opción más óptima, como que esto sí es mucho más interesante, leer un código de barras. ¿Cómo los vamos a leer? Si el dispositivo ya lleva un lector incorporado, como una PDA, pues utilizaremos el propio lector. Si no lo tiene y tiene cámara de fotos, pues usaremos la propia cámara, por ejemplo, pues con un móvil. Además, aquí hay dos cuadritos. En este recuadro negro saldría la imagen de la cámara y tenemos un cuadro verde y uno rojo. El rojo es para apuntar al código de barras y el verde es para apuntar a un código QR. El código QR tiene que contener un valor que sea legible e interpretable por la aplicación. Además, MPyme soporta el uso de códigos de barras troceados o múltiples, que los habíamos comentado en el pasado webinar. Yo, como no tengo cámara ni tengo lector, voy a coger un código de barras de un artículo. Creo que el primero es uno de los que nos aparecen, código 2. Vamos a ir a él, sería este. Vamos a copiar este código de barras y lo vamos a pegar aquí. Sería lo equivalente a hacer la lectura con cámara o con pistola. Entonces la aplicación localiza el artículo, vemos que sale aquí, nos indica que ya hemos recibido una unidad y además vemos que aquí en estado o aquí detrás me cambia el color. La aplicación ya me dice que he recogido una unidad y el color cambió de rojo a naranja. El rojo, obviamente, significa que todavía no hemos recogido nada. El naranja significa que ya tenemos alguna unidad, pero no todas. Y cuando tengamos todas, el color cambiará a verde. Podríamos seguir leyendo unidades una a una y la cantidad va aumentando. O podríamos indicarle aquí al programa que ya hemos cogido pues las 6. Esta es una de las formas de trabajo, haciendo las lecturas. Si lo hacemos de esta manera, vamos a localizar otro de los códigos de barras. Vamos al pedido. Vamos a coger, por ejemplo, este mismo y copiamos este código de barras que tenemos aquí. Vale. Si trabajamos con la pistola, yo no he de salir de esta pantalla en ningún momento. Aunque aquí salga este producto, en el momento en el que hago la lectura, la aplicación ya salta al que sea. Vemos por aquí detrás que la línea azul está allá abajo, ya me sale aquí el nuevo nombre y ya me recogió una de las unidades. Entonces, no es necesario cerrar esta ventana mientras vamos haciendo las lecturas. Esta sería una forma de trabajo. Y otra forma de trabajo es directamente desde aquí, yo puedo indicar manualmente las unidades que entraron de cada tipo. Depende ya de cómo sea para nosotros más cómodo trabajar en almacén. Si el artículo tiene características, como en el caso de este aceite, no solamente le indicaremos, vamos a poner directamente las 4 unidades, no solamente le indicaremos la cantidad que está entrando, sino que le hemos de especificar también el lote y la ubicación en la que la vamos a meter. Entonces, de esa manera, ya me aparece aquí en verde. Tanto si trabajamos con características como sin ellas, yo en cualquiera de estas líneas podría haber cambiado la ubicación en la que dejo ese material. Aquí me aparecen las ubicaciones, incluso en esta columna el stock que tengo de ese producto en cada una de ellas. Entonces la podríamos modificar.
La aplicación nos propone una, pero nosotros siempre tendremos la libertad de modificarla y utilizar la que queramos. Muchas veces ocurre que en un pedido viene algún producto que no hemos pedido. Si el producto no ha venido, podemos perfectamente dejarlo sin entrar. Si ha venido, podríamos darle entrada. Vamos a localizar cualquier artículo, vamos a hacerlo manualmente, por ejemplo este, y el programa me avisa y no me deja continuar. En la configuración de MPyme, vamos a coger mi usuario. Aquí lo que vamos a poder hacer, tanto en compras como en ventas, con este check es permitir que se añadan artículos y que se excedan las cantidades del pedido. Es decir, que si llega cantidad de más o si llevan artículos de más, el programa con esto me los dejará añadir. Esta es una configuración que se puede hacer por usuario. Entonces podríamos incluso tener usuarios a los que les permitamos hacer esto y otros que no puedan. Entonces con este check la aplicación ya me permitiría hacerlo. Tendría que volver a empezar, eso sí, la recepción de mi pedido. Cuando estamos trabajando con MPyme, con Picking, en este caso tenemos muy poquitos artículos, son 5 líneas. Entonces lo vemos todo en pantalla, vemos cómo va el cambio de colores. Pero a veces los pedidos son mucho más grandes y no caben en la pantalla. Sobre todo si es una pantalla pues como la de un móvil que es más pequeñita o de una PDA. En esos casos puede ser muy cómodo que las líneas que ya estén recogidas vayan desapareciendo de aquí y me queden solamente las que tienen algo pendiente. Esto lo haremos a través de este desplegable. Si le dejo ver pendiente, las líneas que estaban en verde desaparecen y a medida que yo voy recogiendo líneas completas, estas van desapareciendo. Vamos a dejar el pedido así, finalizamos. La aplicación me genera un albarán que se podría imprimir desde aquí, albarán de compra. Aquí vemos que el pendiente ya varió, ya nos queda un 23% pendiente, y si me voy en Pyme a mi pedido, vemos que efectivamente estas dos líneas tienen algo pendiente y la aplicación me generó este albarán de compra, que ya tiene aquí las ubicaciones que hemos especificado en nuestra aplicación móvil. Esta forma de trabajo lo que nos permite es que recogemos el material y lo colocamos inmediatamente en su ubicación. Pero a veces esta forma de trabajar no es cómoda. Eliminamos el albarán y volvemos al pedido. Porque puede ocurrir que llegue un camión, descargamos ese camión, entonces al descargarlo ya confirmamos lo que ha llegado, pero en ese momento, por el motivo que sea, no tenemos tiempo de ir a colocar la mercancía en su sitio. Por el motivo que sea, quizás tengamos un almacén muy grande. Entonces, tenemos que hacerlo en otro momento. Entonces, en ese caso, en MPyme lo que vamos a poder hacer es trabajar con ubicación intermedia. En el primer paso, haremos un movimiento. Especificaremos un almacén intermedio que va a ser el mismo y una ubicación intermedia, que va a ser una de las que tengo aquí especiales. Voy a coger la de recolocación o recepción. Entonces, con esto, un momentito, bueno, había borrado el albarán, tenemos que volver a hacer la recepción del albarán con la ubicación intermedia y el almacén intermedio. Es cierto que lo había eliminado ya. Entonces, haríamos el albarán otra vez con lo que es almacén y ubicación intermedios. Y seleccionamos igual el pedido. Vamos a hacer lo mismo de antes. Este paso será exactamente igual. Aquí hay un detalle importante. Es tentador pensar, porque la aplicación MPyme funciona perfectamente, aunque no tengamos el módulo de multiubicaciones. Nosotros aquí lo estamos viendo todo en conjunto, que siempre es más interesante, pero a veces no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro almacén tiene ubicaciones fijas por artículos, porque nuestro almacén es más pequeñito. Entonces, a veces podemos tener la tentación de utilizar como almacén intermedio un almacén virtual de recepción.
Eso no es recomendable. Esta opción que vamos a ver de hacer la recepción en 2 pasos con un movimiento intermedio solamente es viable trabajando con ubicaciones intermedias y, a ser posible, siempre dentro del mismo almacén que el del pedido y que del albarán. Que esto nos evitará que luego podamos tener algún inconveniente pues, a la hora de sacar los informes de artículos a pedir, estadísticas y demás. ¿Procesamos? Vamos a introducir aquí ya directamente las cantidades para ser un poquito más ágiles. Vamos a especificar un lote cualquiera. Si nos fijamos, la ubicación que me propone, vamos a volver a cambiar este desplegable, es rec, siempre es la misma y yo no la voy a cambiar, voy a dejar esa. Entonces, aquí ya vemos, ya empezamos a intuir lo que va a ocurrir. Yo estoy haciendo el albarán, estoy haciendo la entrada, tengo la entrada, pero toda esta mercancía me quedará ahí, en ese muelle de entrada. De esa manera, lo podemos volver a ver aquí. Si vamos al albarán, vemos que estas ubicaciones van a ser todas la rec. Entonces, en este punto tenemos todos los productos, toda la carga del camión en el muelle de entrada. En el momento en el que tenemos tiempo para repartirla, volvemos por aquí, le decimos que vamos a hacer movimiento y me aparece mi pedido aquí abajo. Cuando hacemos el movimiento hemos de mantener informado el almacén intermedio y la ubicación. Y al procesar, aquí ya, en esta segunda fase, volvemos a confirmar los artículos y en este momento ya los vamos a llevar a las ubicaciones, bien las que nos propone la aplicación, bien las que queramos darle en este momento. Vale, sería el mismo proceso con las mismas ventanas que estábamos viendo hasta ahora. Entonces, haremos como una doble comprobación, un doble check. Cuando entra la mercancía, hacemos esa comprobación y el programa genera el albarán. Y cuando ya la llevamos a su sitio, volvemos a comprobar la mercancía, a leerla si usamos la pistola y ya la dejamos en su ubicación definitiva. Este proceso, vamos a colocar un par de artículos para ver lo que ocurre. Lo que nos genera será un movimiento de almacén. Concretamente, este que vemos aquí, donde la mercancía se fue de esa ubicación de recepción a su ubicación ya definitiva. En el apartado de ventas, no entraremos ahora, pero en el apartado de ventas tenemos una opción similar que funcionaría al revés, vamos a decir. Y por último, en la recepción de mercancía, tenemos una opción, una posibilidad. Vamos a seleccionar albarán directo. Tenemos la posibilidad también de hacer una entrada sin pedido. Si yo selecciono un proveedor, aunque aquí me salgan los pedidos, si yo no cojo ninguno, vamos a procesar y me aparece la pantalla que veíamos antes, pero vacía, porque no hemos cogido pedido. Entonces lo que hemos de hacer es indicarle a la aplicación qué es lo que ha llegado y qué cantidad ha llegado. Tendremos que indicar el almacén. Bueno, ponemos en el 1 mismamente. Este sería el procedimiento. En este caso generaremos un albarán que estará desvinculado de ningún pedido. Es un albarán directo, lo que estamos haciendo aquí. Simplemente le decimos a la aplicación, ha llegado esto y lo ha mandado tal. Luego, administración, compras, el departamento que se encargue de esto en la empresa, ha de ir a ese albarán y, con la opción de dar por servido, ya puede vincular ese albarán al pedido. Esta sería la parte de MEPyME que podemos utilizar para las entradas. Vamos a cerrar esto y en MEPyME Picking nos encontramos también una opción de recolocación. La opción de recolocación se utiliza para traspasar mercancía de una ubicación a otra. Es decir, estamos en almacén, tenemos un producto en un lugar y lo queremos llevar a otro.
y queremos utilizar nuestro móvil o nuestra PDA, nuestro dispositivo móvil. Pues para eso aprovecharemos esta opción. Lo que vamos a obtener aquí es un movimiento de almacén al final, pero esta opción tiene ciertas particularidades. Yo en este caso lo que voy a especificar es un almacén de origen y uno de destino. Esta opción de recolocación es muy interesante si trabajamos con ubicaciones, pero no solamente especificamos ubicaciones, sino también almacenes. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos el módulo, podríamos usarla para mover mercancía de un almacén a otro, si fuera necesario. Lo que vamos a hacer aquí es recoger. La ventana es similar a la que habíamos hace un momento, podríamos ver los códigos de barras. Yo voy a hacer una búsqueda. Cogemos pues uno de los primeros que tenemos aquí. Le voy a indicar el lote que quiero llevarme, que sería este, que está vinculado a la ubicación. Si nos fijamos, pues ya solo por el hecho de recoger el lote, el programa ya me coge la ubicación. Y le indicamos qué cantidad nos llevamos. Entonces, con esta opción de recoger vamos añadiendo las líneas aquí. Y luego tenemos una segunda parte, que es la opción de colocar. Yo tengo recogidas 5 unidades y ahora voy a tener que colocarlas en su ubicación definitiva. ¿Por qué se hace de esta manera? Para visualizarlo mejor, si tenemos a una persona en almacén que lleva un carro, un palet, lo que estamos haciendo en recoger es coger la mercancía de las ubicaciones y meterlas en ese carro. Podríamos meter uno o varios artículos. Nos vamos luego con el carro a las ubicaciones de destino una vez que lo tenemos lleno y entonces vamos a colocar. Entonces, cada uno de esos artículos que hemos recogido le vamos a confirmar a la aplicación dónde lo dejamos en la ubicación destino y qué cantidad vamos a dejar ahí. Esta sería esa segunda fase. Entonces, con esto, una vez que hemos terminado de colocarlo todo, al finalizar, la aplicación me genera un movimiento de almacén. Y este movimiento de almacén pues, es similar a los que hemos estado viendo hasta ahora. Si lo localizamos, aquí estaría, sería este último, pues aquí tenemos que la aplicación cogió este lote y nos lo ha llevado de aquí para aquí. En un caso real, quizás pues, cojamos más líneas y traspasamos más líneas. Como comentaba, esta opción la podríamos utilizar sin ubicaciones para llevar mercancía de un almacén a otro, pero está diseñada para trabajar con ubicaciones y es donde quizás tiene más sentido todo. Las opciones del módulo de picking las repasaremos, como les decía, pues más adelante en el próximo webinar, de forma más detallada. Pero por el momento pues, nos interesaba enseñarles estos detalles. En el apartado de compras, otro de los puntos que está relacionado es el de las etiquetas. Muchas veces, lo más cómodo cuando etiquetamos producto es desde la propia entrada, desde la propia compra, imprimir esas etiquetas. Pero realmente hay muchos sitios de donde imprimir las etiquetas. Las etiquetas se van a definir, son formatos de impresión. Los vamos a configurar desde aquí, desde el apartado de etiquetas. Vamos a hablar de los artículos, pero tenemos etiquetas pues, de cliente o proveedor, etiquetas de envío. Las de envío quizás son el segundo tipo de etiquetas que más vamos a utilizar, muy probablemente, pero estas se utilizarían en la parte de ventas. Las de artículos, como vemos aquí, podemos tener definidos varios formatos. Yo tengo 3. Y el editor de etiquetas, como vemos aquí, es exactamente el mismo que el editor de un formato de impresión normal, como puede ser de facturas, de albaranes o de pedidos. No es intención hoy repasar otra vez todas las opciones, pero sí me gustaría comentar 2 detalles que son interesantes. El primero es que la aplicación nos permite trabajar tanto con impresoras específicas de etiqueta, pues como puedan ser las Zebra, Tech, que llevan rollos de etiquetas, como podríamos utilizar pues etiquetas en A4. Pues estas típicas hojas que vienen en un folio, pues varias etiquetas.
¿Cómo conseguimos eso? Tenemos en los formatos de impresión dos botones para indicar el tamaño de página y el tamaño de formulario. El tamaño de formulario es el tamaño de la etiqueta en sí. En mi caso es una etiqueta de 6 por 4 centímetros. Somos libres de especificar el tamaño que queramos. Y el tamaño de página será el tamaño del contenedor de esas etiquetas, vamos a llamar. Si usamos una impresora que lleva rollos de etiquetas, el tamaño de página y el tamaño de formulario van a ser exactamente iguales. Pero si usamos una impresora, pues una láser o de inyección con hojas A4 con estas etiquetitas, entonces sí que serán distintos. En mi caso, el tamaño de página es un A4 y el tamaño de etiqueta, pues el que sea. Cuando imprimamos, dentro de la hoja, la aplicación intentará colocar tantas etiquetas del tamaño indicado como pueda. Y muchas veces, para cuadrar esto un poquito, necesitamos dejarle pues, a la izquierda de la hoja o en la parte de arriba un poquito de espacio. Bueno, pues para ello tenemos este botón que nos permite establecer un margen por arriba y un margen por la izquierda, por si esas hojas tuvieran un poquito de espacio por ahí. Y el segundo detalle es que en las etiquetas muy habitualmente imprimiremos códigos de barras. Estos códigos de barras luego los vamos a poder imprimir leer con la pistola o incluso con MPime, con la cámara. Aquí tenemos un código de barras y para establecer el código de barras lo que tenemos aquí es un tipo de letra más. En mi caso, una que tiene esta denominación, pues bueno, que es bastante, bastante ilegible. Hay más tipos de fuentes de códigos de barras disponibles. Por ejemplo, hay otra que se utiliza habitualmente que es la CODE 128. Desde el distrito disponemos de las tipografías necesarias. Muchos de ustedes seguramente ya las tengan instaladas. Y lo que sí también es importante tener en cuenta es que esta tipografía hemos de tenerla instalada en los equipos desde donde imprimamos las etiquetas. Porque si en un equipo no tenemos ese tipo de letra, pues sacará otro tipo de símbolos en lugar de generarse el código de barras. Las etiquetas las vamos a poder imprimir desde diferentes lugares. Por ejemplo, yo puedo ir a un artículo, cualquiera, y desde aquí puedo imprimir etiquetas. Seleccionamos el formato y aquí tendremos uno de los ejemplos que tengo preparados. Podemos ver también que podemos incluir fotos e incluso se puede generar un código QR. Los códigos QR son la base, la filosofía es similar a la de un código de barras, pero admiten una mayor cantidad de caracteres. Entonces, si necesitamos incluir más información que la que pueda admitir un código de barras, podemos generar un QR. Un uso muy típico de los QR es para incorporar una URL pues, a nuestra tienda online para que luego apuntando con el móvil a ese QR, al cliente lo lleve para allí. Pero perfectamente se puede imprimir el código de barras dentro de un QR para luego a través de la cámara en MPime pues leer ese QR y que localice el producto. Los códigos QR, por cierto, si volvemos al editor, se generan dinámicamente, no son una imagen que está aquí pegada, son un campo especial, una imagen fórmula, que es esto de aquí, y se generan a través de una función que se llama QR Code. Esta función admite un parámetro que es una cadena de texto y esa cadena de texto contendrá toda la información con la que, bueno, que queremos incorporar dentro de ese código QR. Aquí ya se montará pues una fórmula pues con más o menos datos. Esto ya depende un poco de lo que queramos hacer. Otro uso de esto, además de los comentados, es en pesca. En muchas ocasiones en las etiquetas de pesca se incorpora toda la información de trazabilidad en ese código QR. Entonces decíamos que uno de los lugares es de la propia ficha del artículo, a través de la opción de etiquetas que tenemos aquí.
En esta opción podemos decirle manualmente cuántas etiquetas queremos. Por ejemplo, yo le puedo decir que quiero 30 etiquetas. Escoger la que tiene foto, que es más vistosa. Aquí estarían. Vemos que nos ha colocado las etiquetas con el tamaño que le decíamos dentro de un A4. E incluso, si estamos trabajando con este tipo de etiquetas, algo que es bastante útil, algo que ocurre a menudo, más bien, es que nos queden etiquetas sueltas al final de las hojas. Entonces, para solucionar eso, podemos indicar en qué número de etiqueta queremos empezar. Si queremos empezar en la sexta, la aplicación veremos que se saltó las 5 primeras y empieza en la número 6, de forma que aprovechamos mejor el papel. Esto en principio se utilizará con etiquetas pues, de este tipo. Y a la hora de imprimirlas, además del número de copias, podríamos indicar si queremos tantas como existencias del artículo por características, tantas como tengamos de stock del producto. Creo que tengo bastante stock y a lo mejor le lleva un rato. Entonces aquí tendríamos en este caso 31 páginas de etiquetas. Esta es una de las opciones. Otra opción es aquí en el apartado de informes, el apartado que tenemos de etiquetas. Y aquí también podemos imprimir las etiquetas de artículos. La ventana es igual, pero no sé si recuerdan que la semana pasada, el jueves pasado, hablamos del histórico de precios, una opción que teníamos que podíamos activar en la configuración de aplicación para que fuera guardando los cambios en los precios de venta. Bueno, pues desde aquí yo puedo decirle al programa que me imprima etiquetas solamente de aquellos artículos que hayan cambiado de precio. Por ejemplo, hoy. Y que me imprima tantas etiquetas como productos tenga, como existencias tenga en stock. Con esto, lo que voy a poder conseguir es reetiquetar. Es decir, si yo cambio el precio de ciertos artículos, necesitaré reetiquetarlos con el nuevo precio. De esta manera es una forma cómoda de hacer. Como no tengo claro la cantidad de etiquetas que hay, y podría llevarlo un rato, pero que tengo artículos con muchas, vamos a simplemente comentar. Y luego está en compras. Bueno, realmente en cualquier documento, pero yo lo voy a hacer desde Albaranes de compra. En todos los documentos tenemos un botón para imprimir etiquetas. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí. Este que es un poquito más corto. Entonces, pinchando aquí, la aplicación ya me va a sacar pues, tantas etiquetas como artículos haya. Desde aquí también, si estoy colocado en una línea, tengo una opción que está aquí en herramientas, que son las etiquetas de la línea en la que estoy. Solamente me saldría este arroz. Y a través de una serie de opciones que tenemos de configuración, puedo variar un poquito cuántas etiquetas salen. Por ejemplo, del arroz me saldrán 20. Pero en la ficha del artículo, aquí en otros datos, yo le puedo decir cuántos artículos hay por cada etiqueta. Por ejemplo, si le digo 10, la aplicación me sacará 2 etiquetas. Podemos, segundo que voy a sacar solo esta línea, porque, bueno, aquí lo podríamos ver también bastante claro. Aquí está. Aquí las tenemos. Los otros son los otros referencias, pero de ese arroz en concreto solo saco las 2. ¿Esto para qué podría servir? Si el producto viene, por ejemplo, en cajas, y cada caja viene en 10, y etiquetamos las cajas, en lugar de sacar pues las 20 etiquetas, con esta opción el programa ya sabe cuántas ha de sacar por cada caja. Y si trabajamos con doble unidad, vamos a dejar esta opción como la teníamos, podemos indicarle aquí cuál de las unidades es la que vamos a utilizar para etiquetas. Si usamos la principal me sacaba 20 etiquetas, pero si uso la adicional, de esta referencia me sacará una nada más. Aquí la tendríamos, sería esta primera. El uso en principio obvio de esto es precisamente pues, para cajas, cuando tenemos los artículos que vienen en una unidad, un contenedor superior.
En la parte de etiquetas tenemos también una DLL, una extensión, que es la de etiquetas por cantidad. Y esa DLL, esa extensión opcional, lo que nos permite es esto. Vamos a localizar la opción que la tenemos aquí abajo. Lo que nos saca es esta ventanita y en esta ventana nos propone cuántas etiquetas queremos sacar, pero yo aquí puedo cambiarle e introducir la cantidad que quiera. Seleccionamos el formato de etiquetas y listo. Esta es la utilidad principal de esta DLL, pero tiene una segunda utilidad. Se puede configurar, vamos a coger cualquiera de estos artículos, para que a través de un adicional en los artículos indiquemos cuál es su formato. Hemos de poner el nombre del formato, no la ruta. Entonces, con esto, la aplicación, cuando sacamos las etiquetas a través de esa DLL, que ya tenemos, me permite decirle, quiero sacar los artículos que usen la etiqueta estándar o los artículos que utilice la etiqueta foto. No vamos a poder sacarlas todas juntas porque en muchas ocasiones las etiquetas a lo mejor tienen diferentes tamaños o tienen diferentes impresoras. Entonces, primero sacaremos unas, por ejemplo, las que usan este formato, y luego podemos volver y decir a la aplicación que queremos sacar las otras. Aquí estaría. Esto sería quizás lo más importante en cuanto al trabajo con las etiquetas, incluyendo pues esa DLL opcional. En los documentos, que nos vamos a seguir centrando en compras, comentábamos también en el anterior webinar que podemos hacer importaciones de datos. En el caso de compras, muchas veces nos interesan dos tipos de importaciones. Por un lado, las de tarifas y por otro lado, las de documentos. Las de tarifas de compras las habíamos comentado en el webinar de la semana pasada, entonces en principio no vamos a repetirlo, pero hoy vamos a hacer una importación de documentos de compra para que veamos un poquito cuál es la mecánica, que esta sí que tiene ciertas diferencias. En utilidades tenemos los procesos de adquisición y yo voy a coger el de documentos. Recordemos que tenemos importaciones también solo de líneas, que yo puedo crear un albarán e importar las líneas ahí directamente. Pero aquí vamos a importar el documento completo. Si vamos a mi escritorio, localizaremos aquí un ficherito, un Excel, que tiene estas columnas, nada más. Vamos a importar esta información como albaranes de compra. Para ello, lo que haremos será, en primer lugar, indicarle cuáles son las cabeceras de documentos y, en segundo, las líneas. Cargamos ese fichero. Lo tenemos aquí. Y al igual que hacíamos con los artículos el otro día, pues vamos a vincular cada columna con los campos de la aplicación. Esta sería la serie, el número de documento, la fecha, el proveedor en este caso y la forma de pago. Bien, este proceso sirve tanto para compras como para ventas, por eso vemos que puede ser un cliente o un proveedor. Ocurre que si dejamos esto así, no va a importar, va a dar un error, porque nos faltan algunos datos. Tenemos que indicar qué tipo de documento es. El tipo de documento, vemos aquí abajo la leyenda, con los códigos que podemos utilizar. Yo en este caso lo voy a importar como albaranes de compra, por tanto es el código 12. La codificación es bastante sencilla de intuir, sobre todo en compras y ventas. En el caso de compras, serían los documentos 10, 11, 12 y 13 para presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Y en el caso de ventas serían 0, 1, 2, 3 para presupuestos, pedidos, albaranes y facturas en ese orden, siendo los tickets el 4. Los movimientos que no son compras o ventas ya tienen unos códigos que no son tan intuitivos. Entonces indicamos el tipo y hemos de indicar también el almacén, que se lo voy a predeterminar aquí abajo. Como vemos,
podríamos también poner fórmulas, que también habíamos comentado algo la semana pasada. En este caso van valores fijos. Vamos a decirle que la primera fila contiene títulos. Cerramos. Vamos a guardar la importación. Le vamos a llamar simplemente cabeceras. Y ya tenemos una parte hecha. Y ahora las líneas. Con las líneas voy a coger el mismo fichero. Puede ser el mismo. Pueden ser distintos, pero puede ser el mismo, que muchas veces viene la información en uno solo. Volvemos al editor. Y aquí, pues será parecido. La serie, el número, la fecha no es necesaria, el tipo de documento, que también va a ser tipo 12, no podemos olvidarnos de ponerlo. Vamos a ponerle también el proveedor aquí, que sería este campo de aquí. Aquí sí que debería ir en compras. El artículo, que estaría por aquí, y la cantidad. En principio estos son los campos que tenemos. Podemos importar también valores de característica, por ejemplo, números de serie, lotes, cerramos, guardamos, llamamos líneas, por ejemplo. En este caso me he olvidado de decirle que la primera fila tiene los títulos, se lo vamos a decir. Tampoco sería grave porque nos dará algún error de que no puede importar las cabeceras. Y este proceso ahora nos va a permitir generar nuevos documentos o modificar los que ya haya. Yo en principio lo voy a dejar así, inicio. Vale, hay un artículo que no he encontrado, ¿vale? No lo tenemos en la base de datos, pero el resto sí me los importo. Este que no he encontrado, pues ocurrió porque creo que hice un cambio de código y en el fichero está sin cambiar. Pero bueno, si nos vamos a compras, a los albaranes, vemos este grupito de aquí. Serían estos y vemos que tienen pues los datos que le hemos indicado, las líneas. Recordemos que solo indicamos el código de artículo y la cantidad, pero la aplicación ya me muestra aquí los nombres de producto e incluso los precios que los coge de base de datos. Esos precios perfectamente podrían venir del Excel si dispusiéramos ahí de ellos. Este es el método que nos da la aplicación para importaciones, pero hay más. Hay más. Tenemos también esas DLLs, esas extensiones. Al final vamos a hacer una pequeña recopilación, pero para ir mencionándolas, tenemos desarrolladas en desarrollo integraciones con sistemas como Dokuten, DokuWare o Zero Coma, que son sistemas que hacen un OCR, un reconocimiento óptico de caracteres sobre el documento escaneado y nos lo pasan en fichero, ¿no? Para que pueda incorporarse, pues, por ejemplo, como facturas de compra. Y sistemas también pues, como ClickTicket, que es también un sistema para introducción de gastos a través de una aplicación móvil que tienen, a la que se le saca una foto a la factura o ticket, y también con nuestro conector se puede descargar esa información aquí. Vale, recordemos que son DLLs, son opcionales, que les podemos incorporar si nos interesa. Si continuamos, vamos pasando al apartado de scripts. A los scripts les dedicaremos también más tiempo en próximos webinars. Tampoco es el objetivo, en todo caso, ¿no? Pues de verlos en total profundidad, porque es un apartado, entendemos que es un apartado muy, muy técnico. Pero vamos a ver un pequeño ejemplo y un poquito cómo funcionan en documentos. Vamos a recordar cómo funcionan en los documentos. Si nos vamos a cualquier documento de compras, aunque esto va a ser extrapolable a ventas o incluso movimientos o recuentos. Los documentos tienen cabeceras y líneas, tienen campos. Y si nos vamos al martillito, vamos a encontrar eventos donde ejecutar scripts en diferentes lugares. Por un lado, podemos encontrar eventos en la cabecera. De todos los que hay, quizás los más importantes sean los que aparecen aquí al confirmar, antes y después de confirmar. Para comprender qué significa antes de confirmar y después de confirmar, vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo un documento nuevo,
Cuando le doy a grabar, en este momento este documento no está en la base de datos todavía. Es decir, si yo hago un select sobre la de Docker o Doclink, sobre las tablas de cabecera o líneas, esto no está aún. En el momento en el que lo grabo, en ese momento, cuando yo pulse este botón, sí que aparecerá. Entonces, antes de confirmar, es cuando yo pulso el botón, el momento justo antes de que esto se grabe en la base de datos. Y después de confirmar, es el momento justo final, que ya tengo todo esto en la base de datos. En antes de confirmar, puedo acceder a los campos de esta pantalla. Después de confirmar, también podría acceder a ellos. En los dos casos puedo acceder a ellos. Pero antes de confirmar no puedo acceder a los datos en la base de datos, porque no están todavía. Sin embargo, después de confirmar, sí que puedo acceder a los datos que hay en la base de datos, pero también los podría leer con las funciones que hay en pantalla, para leer desde pantalla. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque yo puedo escribir en la pantalla, en los dos momentos, si luego después de confirmar, lo que estoy haciendo es forzando al programa que tengamos que volver a grabar. Entonces, bueno, es un tema que no suele ser recomendado. Si volvemos a los eventos, entonces, tenemos estos dos que son los principales. Esto me sirve pues cuando, por ejemplo, grabamos, podemos verificar el documento de alguna manera, verificar qué hay en las líneas, verificar qué hay en las cabeceras y si hay alguna incidencia, un segundito que voy a tomar un poco de agua, si hay alguna incidencia, pues mostrar un aviso al usuario o realizar alguna opción. El resto funcionan de forma similar, ¿vale? Son de uso quizás más esporádico, pero bueno, también depende un poco del proceso que queramos hacer. Y en las pantallas de documentos también vamos a encontrarnos scripts, que vemos aquí el botón, de entrada y salida de campo. Es decir, cuando entramos a un campo se hace algo y cuando salimos del campo se hace otra cosa. Por ejemplo, podemos guardar un valor al entrar, el valor que tenía el campo, y al salir comprobar si el valor ha cambiado, porque tendremos el antiguo, y actuar en consecuencia. Bien, estos son los tipos de scripts que tenemos. Tengo un ejemplo montado a nivel de líneas. Es un ejemplo muy sencillito también, como todos los que tocaremos en estos webinars. Y este script lo que hace es sumar el campo cantidad y meter el total aquí. Este script se puede enfocar de varias maneras. Hay una forma que es quizás un poco más interesante, que es al grabar el documento, pues que sume las líneas y lo grabe. Pero por simplificar, lo estamos haciendo aquí, después del campo cantidad. Y este es un claro ejemplo de las dos funciones principales que tenemos en pantallas, que son leer y escribir. Son las más importantes quizás. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos leyendo el valor que tenemos en la línea, en el campo cantidad, y estamos leyendo el valor que tenemos en ese dato adicional. Estas funciones, como comentamos la semana pasada, leer tiene tres parámetros. Primero, tenemos de qué tabla, doclin son líneas de documento, carvalor son datos adicionales de cabecera, docar serían datos adicionales de línea, docab, campos de cabecera. Luego indicaremos el campo, prácticamente en la mayoría de casos precedido por actual punto. Y por último, indicaríamos, en caso de líneas, el número de línea en la que vamos a leer. Este caso está vacío porque estamos refiriéndonos al actual. Y abajo vemos que tenemos un escribir que es muy similar. ¿Qué tabla? Que son las mismas que para leer. El campo de la misma manera que al leer. Y el tercer parámetro es el valor que vamos a escribir. Hemos de tener en cuenta que aunque la cantidad es un valor numérico, hemos de convertirla a texto porque este parámetro siempre debe ser un texto. Y por último también el índice, el número de línea, en caso de que escribamos en algún campo de línea. Entonces, en este caso, simplemente estamos leyendo lo que decíamos, la cantidad que tenemos al entrar al campo, la cantidad que tenemos en cabecera y luego aquí abajo
Leemos la cantidad en la línea cuando salimos, la cantidad total, la recalculamos y finalmente escribimos la nueva cantidad total. Entonces, este script tan sencillito lo que hace es que en el momento en el que hacemos el pedido, la aplicación me va actualizando este campo de aquí. Simplemente un ejemplo sencillo y su intención es ilustrar un poco cómo funciona la aplicación a la hora de leer y escribir campos. Ya que estamos hablando de esto, en muchas ocasiones, cuando estamos haciendo un script, una fórmula, y necesitamos depurarla, en ocasiones necesitamos poner un punto de parada para ver qué está haciendo, ¿no? Qué es lo que lee, qué es lo que escribe. Bueno, yo en este script lo que podría hacer sería decirle que lea estos valores y quiero que pare aquí y que me enseñe qué está ocurriendo hasta ese momento. Tenemos la instrucción depurador, siempre termina en punto y coma, y con esta instrucción, en el momento en el que yo entro al campo, la aplicación me saca esta ventanita y ya me da aquí los valores que tienen esas variables que está leyendo. Es una opción, una instrucción para depurar código simplemente. Luego podemos continuar con la ejecución. Vamos a quitarlo, que si lo dejamos ahí, pues estará todo el rato sacándonos ese mensaje. Y otra opción que tenemos en todas las pantallas de scripts, que también nos puede ayudar un poquito, es si pulsamos control y la barra espaciadora, podemos ver todas las instrucciones que tenemos y si no nos acordamos exactamente de cómo se llamaba alguna función o alguna instrucción, pues con esto nos ayuda a hacer esa búsqueda. Seguiremos tocando en los sucesivos webinars el apartado de scripts, bueno, ejemplos así sencillos, pero uno de los temas que también quiero indicar, tanto hoy como el resto de días que hablemos de los scripts, es que al final los scripts de Pyme, las fórmulas, viene siendo un lenguaje de programación, al fin y al cabo. Entonces, para hacer desarrollos, incluso aunque sean sencillos, siempre es interesante tener nociones de programación o de cualquier otro lenguaje, sea Java, Python o cualquier cosa, para ayudarnos a comprender un poquito cómo funciona esto. Avanzamos y vamos a pasar a la parte de Business Intelligence y su relación con las compras. Business Intelligence es un módulo que tienen nuestras aplicaciones que lo que nos permite es acceder a estas tres opciones. Tiene estas tres partes: el editor de informes, las vistas y los cuadros de mando. Sin este módulo tenemos acceso a todos los informes estándar de la aplicación, pero no los podemos ni modificar ni podemos crear informes nuevos. Eso es labor del editor que viene incluido en el business. Pero a mayores tenemos estas dos opciones. Aunque la intención de hoy tampoco es profundizar en Business Intelligence, porque tendremos también próximamente un webinar ya detallado para ver todo esto en profundidad, sí me gustaría hoy ver algunos ejemplos sencillos de cómo podemos trabajar con business en relación a todo el apartado de compras. Lo primero serían los cuadros de mando. En los cuadros de mando tenemos aquí creados pues, una serie de ejemplitos. Son algunos de los widgets, de los gráficos que vienen en la galería de forma predeterminada, pero vamos a ver pues, cómo añadir un par de ellos. Entonces, vamos a añadir una pestaña nueva aquí, que le vamos a llamar varios. Aceptamos, tenemos nuestra pestaña por aquí. Y si me voy a la galería, aquí vamos a encontrar un grupo de widgets de compras y de recibos. Vamos a coger, por ejemplo, compras por proveedor. Y ya tendríamos aquí, en base a la información que tenemos en la aplicación, pues un top 10 de importes comprados a cada proveedor. Y para el apartado de compras tenemos también de recibos. Podemos ver recibos, pues por ejemplo, por importe. Un pequeño indicador.
Los widgets, con el botón derecho, se pueden modificar. De los widgets que trae la aplicación podemos cambiar pues, un poco el aspecto estético, colores, tipografía y algunos otros parámetros más. Y podríamos modificar también los datos, el origen de datos concretamente. Los de la aplicación vienen desarrollados en SQL. Entonces, para poder modificarlos necesitamos, por un lado, conocimientos de SQL más o menos profundos, pero también conocimientos de las tablas implicadas y de los campos. Puede ser algo más complejo. Y también podemos hacerlos a partir de vistas, que es el punto que vamos a ver a continuación, que es bastante más sencillo. A día de hoy, además, se puede modificar el refresco de los widgets. Entonces, podríamos incluso tener el cuadro de mando siempre visible en pantalla y cada X tiempo, cada ciertos segundos, se va refrescando. Podemos poner el mínimo un segundo, pero no recomendamos tampoco valores muy bajos porque al final lo que conseguiremos es saturar el servidor de la base de datos. Entonces es recomendable buscar algo, una cantidad de tiempo de compromiso. Después tenemos las vistas. Las vistas son una de las opciones de business más sencillas. Un momentito, por favor. Pero a la vez es potente. Vamos a hacer un ejemplo de vista para ver la potencia que tiene a nivel sobre todo de usuario, ¿no? Lo que puede hacer la persona que tiene acceso a ella. Las vistas se basan en entidades. De hecho, las vistas se basan en entidades al igual que los informes. Los cuadros de mando, por lo menos los estándar, se hacen a partir de SQL. Eso nos da muchísima potencia. Podemos hacer pues, casi cualquier cosa. Pero, por contra, son más complejos de montar. Sin embargo, vistas e informes se basan en entidades. Las entidades son orígenes de datos, son fuentes de datos estructurados. Vamos a coger la de facturas de compra. Hemos de tener en cuenta que las vistas se pueden basar únicamente en una entidad. No podemos hacer una vista que esté creada en base a varias entidades. Vamos a hacer esta pantalla un poquito más grande. Y aquí tendremos los campos de esa entidad. Ya vienen con una serie de nombres bastante más identificables que en las tablas. Y si bajamos un poquito, aquí abajo vemos que tenemos acceso al proveedor. Pero no solamente al proveedor de la factura, sino que puedo desplegar y acceder a la ficha. Entonces, a esto me refería con que la vista, la entidad, me da la información relacionada. Es decir, no solo tengo acceso a la factura, sino que puedo ir accediendo a todos los datos relacionados con esa factura. El ejemplo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a coger la serie de factura, le he dado doble clic, el número, la fecha, el año. Vamos a coger también el proveedor, código y nombre comercial y la base imponible. Con esto tenemos diseñada una vista con una serie de campos. A nivel de diseño tenemos más opciones, pero no las vamos a utilizar desde aquí. Simplemente le vamos a decir que la base imponible la quiero totalizar y quiero que salgan gráficas. Podríamos establecer aquí abajo restricciones, por ejemplo, por el campo fecha. Simplemente es marcarlo con un clic y darle al más. En principio lo voy a quitar porque nos interesa para este ejemplo que salga todo. Le vamos a poner un nombre, pues ejemplo facturas, y le vamos a dar a mostrar. De esta manera tenemos ya nuestra tabla de facturas. Ahora mismo la información que tenemos, vale, es útil, pero podríamos ir un poco más allá con la vista. Aquí tenemos opciones de búsqueda, de impresión, de exportaciones a Excel, pero quizás la potencia de las vistas, más que en las búsquedas, radica en dos acciones que podemos hacer con ellas. Una es la agrupación de campos. Si yo quiero la facturación, las compras, por proveedor, únicamente pincho en la cabecera, arrastro y ya tengo esos importes. La aplicación ya me agrupó y tengo el total facturado que me ha facturado cada proveedor. Incluso podríamos coger, porque si despliego cada proveedor ya me aparece el detalle. Yo podría coger y hacer una segunda agrupación por año. De forma que si despliego cada proveedor, vemos el detalle de facturación por año
de ese proveedor. Si ahora pinchamos en gráfico, me traslada la agrupación por proveedor a la gráfica. Y si aquí selecciono cualquier proveedor, vemos la gráfica de ese proveedor de facturación por año. Esta gráfica, por cierto, se puede cambiar de tipo. Si deshago las agrupaciones, el gráfico desaparece. Bueno, no desaparece, pero pierde un poco el sentido. Y ahora podríamos hacerlo por año y entonces tenemos una gráfica de compras general a lo largo de los años. Esto es una de las opciones de vistas que le dan esa potencia. Pero en vistas se puede hacer también algo que en informes se podría hacer, pero es bastante más laborioso, que son desgloses. Es decir, yo podría ver una tabla con la facturación por proveedor y los diferentes ejercicios en columnas. Lo vamos a hacer con un desglose. Voy a desglosar por el año la base. Aceptamos. Y aquí ya tenemos una pista de lo que vamos a conseguir. Vale, ya me aparece la columna base dividida en diferentes ejercicios. Si ahora agrupamos por proveedor, tenemos ya los proveedores y la suma de bases disponibles de cada año. Y si pinchamos en gráfico, ya nos traslada esa información a barritas de diferentes colores en nuestro gráfico de barras. Todo esto se hace a nivel usuario, es decir, a mis usuarios únicamente le tengo que dar una vista con los datos que tienen a los que tienen acceso y todas estas transformaciones se pueden hacer a nivel de usuario. Aunque a nivel de diseño en el editor de vista podríamos modificar todo eso. Podríamos haber dejado ya las agrupaciones, los desgloses, diferentes ordenaciones. Podría estar ya todo predefinido. Las vistas también tienen fórmulas, pero en toda esta parte nos meteremos ya en su momento en profundidad. Y ya la última parte del business serían los informes. Los informes creo que todos los conocen. Son pues, seguramente lo que ya saquen todos los días, todos ustedes. Sabemos que tienen restricciones, sabemos que se pueden exportar a diferentes formatos como a Excel. Y con Business Intelligence podemos hacer el editor y modificar la mayor parte de informes de la aplicación. La mayor parte significa que ciertos informes se generan por programación y no se pueden modificar. Por poner un ejemplo sencillo, estos informes que tenemos aquí, estos informes, por ejemplo, de facturas, se generan por programación. Los informes de riesgo que tenemos en cartera también y algunos otros. Pero son un pequeño porcentaje de todos los que trae el programa y la gran mayoría los vamos a poder encontrar aquí en la galería. Vamos a hacer, para ver un poco la diferencia con las vistas, un listado de facturas por proveedor. Lo mismo que hemos hecho ahora, pero con un informe. El proceso de cero es, creamos el informe, tenemos acceso aquí al editor. Las opciones que tenemos aquí arriba son parecidas, algunas de ellas a las que hay en el editor de formatos. Y tenemos aquí las entidades. En los informes tenemos más entidades que en las vistas. Para nuestro trabajo diario normalmente no necesitaremos de menos entidades que pueda haber aquí que no hayan vistas. Las que haya mayores son más específicas. Entonces normalmente con las vistas encontraremos lo que necesitamos. Voy a localizar aquí en documento la entidad de facturas de compra, la arrastramos y aquí empiezan las diferencias. Primero vamos a montar la agrupación. Vamos a agrupar por proveedor, por tanto. Voy a poner visible el código y nombre comercial. Podríamos añadir aquí una restricción. Se la vamos a añadir por fecha. Podríamos cambiar de ordenación. En este caso se la vamos a dejar vacía. Y la agrupación, que va a ser por el código del proveedor. Aceptamos y tenemos esto. Y a continuación tenemos que volver a añadir otra vez la misma entidad. Y aquí ya ponemos todo el detalle. Queremos ver la serie, número, fecha y base de cada factura de cada proveedor. Le vamos a decir que la base la totalizamos.
La ordenación, bueno, se la podemos poner por fecha, por ejemplo. Y en agrupación, en principio nada. Aceptamos y ya lo tenemos. Los informes se estructuran por secciones. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, en la primera sección me va a sacar vamos a llamarle la cabecera de agrupación. Es decir, yo hago la agrupación y le digo qué dato quiero que saque, nombre de proveedor. Y en la segunda sección ya más sacamos el detalle. En este caso vemos aquí con esta rayita que están vinculadas. Le voy a poner un tipo de letra, aunque me saldría igual, pero el motivo es el siguiente. Si yo hago un informe de cero y no le pongo tipo de letra, si lo exporto a Excel, el tamaño de fuente que me pondrá será 1 y no se ve. Imprimimos, mostramos y aquí lo tenemos. Proveedor tal, bueno, ya vemos el primero que tiene 2 facturas y el total. En los informes tenemos la gran ventaja de que tenemos control absoluto sobre la representación de los datos. En el editor podemos cambiar negrillas, dónde sale cada campo, cómo aparecen. Podemos conseguir un informe con el aspecto que queramos. Pero los informes están más orientados a la impresión. Por tanto, una vez que lo tenemos en pantalla, no lo podemos manipular. Yo no puedo cambiar las agrupaciones. Si queremos modificar una agrupación de un informe, si quisiéramos agrupar, por ejemplo, por año, entonces, en este caso, sería, bueno, relativamente sencillo. Habría que cambiar la primera entidad. Pero en muchos casos, algún cambio que a priori parece sencillo, pues solo quiero cambiar esta agrupación. Implica rehacer el informe completo, hacerlo prácticamente de cero. Entonces, algo que pueda parecer así sencillito, luego al final es una cosa que nos lleva una serie de horas de trabajo, porque hay que hacerlo entero. Otra de las ventajas de los informes, además del control sobre la estética, es que podemos hacer scripts en diferentes lugares. Por ejemplo, a nivel general, podemos hacer scripts a nivel de cabecera, de agrupaciones, de detalles, en el pie. Podemos hacer cálculos en cada línea que sale. Entonces, nos da muchísimo más juego que en vistas, que estamos un poco más limitados en ese sentido. E incluso informes complejos que solo se pueden hacer por programación, los hacemos a través de scripts. Vamos a cerrar esto. En todo caso, entraremos ya más en profundidad más adelante en toda la parte de Business Intelligence. Y ya para terminar, vamos a repasar, aunque sea brevemente, la configuración del apartado de compras, que lo vamos a encontrar aquí. La semana pasada habíamos tratado el apartado de maestros y hoy accederemos a compras y ventas. Aquí encontraremos no solo configuraciones de compras, sino también de ventas, que las saltaremos hoy y las veremos cuando llegue su momento. Lo primero, y es una de las opciones que yo creo que es de las más importantes que hay aquí porque nos afecta a nuestro trabajo diario, es con qué se actualiza el coste de referencia de los artículos, con cuál de los valores. Si me voy a la ficha de un artículo, yo tengo 5 costes y este, que no tiene apellido. Este primer coste es el que utiliza la aplicación para luego darnos los márgenes. Vamos a llamarle pues coste de referencia. Vale, este coste es uno de estos 5. Pues a través de esta opción de configuración, yo le voy a indicar cuál de ellos va a ser. En mi caso, estamos utilizando el coste medio. Esto, aunque lo podemos hacer aquí a nivel general, después en las fichas de artículos, en ciertos artículos podemos actualizar con un coste distinto. Pero este es el que va a imperar mientras no digamos lo contrario en ciertos productos. Luego indicaremos cómo queremos que se actualice el coste en compuestos. Aquí lo podemos hacer en base a composición, si tenemos el módulo de composición. Entonces el coste del compuesto es el de sus componentes. Podemos hacerlo en base a materiales y recursos previstos. Disculpen. O podemos hacerlo en base a los dos. Aquí indicaremos si queremos que al realizar las compras se actualicen los precios de venta. Hay 3 opciones, preguntar automático o preguntar siempre. Normalmente nos interesará a lo mejor preguntar,
Esto lo que hará será que si cambia el precio de coste de un producto al introducir la compra, la aplicación nos pregunta de los artículos en los que ha cambiado el coste, cuál queremos que sea el nuevo precio de venta. Si lo ponemos en automático, la aplicación actualizará los precios de venta automáticamente, sin preguntas. Y en preguntar siempre nos aparecerá la ventana de pregunta, cambio o no el coste. Para hacernos una idea de qué significa esto, si yo cojo un artículo cualquiera, vamos a coger, por ejemplo, el primero. Este artículo tiene unos costes de 1,13. Si yo introduzco un albarán de compra valorado y aumenta el precio, vale, un segundo, porque creo que me falta. Vale, un momentito. Porque seguramente este proveedor tenga algo especial. Vale, tiene bien el precio de coste y vamos a comprobar cómo está actualizando los costes. Creo que no me está moviendo el coste porque es muy poquita cantidad y voy a coste medio. Vamos a ponerle que entran 1000 unidades y veremos si así. Ahí lo tenemos, vale. Era ese el motivo. Estaba entrando una unidad, creo que tiene bastante stock. Si lo vemos por aquí arriba, pues está ahora en 1400 y algo, entonces como ya tenía mucho stock y solo entraba una unidad, por mucho que le cambiara el precio, no afectaba ni a coste medio ni a ponderado. Entonces, por eso el programa no detectaba ese cambio. Ahora sí me lo detecta, entonces en esta ventana, que es la que me enseñará si activamos esas opciones, la aplicación me propone un nuevo precio de venta respetando el margen de beneficio que tengo. Estos campos que se leen en amarillo son los costes que van a cambiar y el coste actual. Y esta pantalla además me lo deja hacer con el precio de venta general e incluso con precios de venta por tarifa. Aquí hay una particularidad que está relacionado con las etiquetas que comentamos antes. Yo puedo imprimir etiquetas solamente de los artículos de cambio de precio con estos botones. Entonces, de esa manera, si algo cambia de precio, puedo reetiquetarlo de una forma sencilla. Pero solamente esos que han cambiado. Los que hayan aquí que no hayan cambiado, no me saldrían en esas etiquetas. Si continuamos entonces con nuestro apartado de configuración, vamos a dejar esto así. Con esto tenemos la posibilidad de que el programa nos añada el proveedor o no. Cuando yo hago una compra, si el proveedor no está en la pestaña de proveedores del artículo, ¿vale? Aquí en esta de aquí, me lo añade. Si yo en la configuración de la aplicación lo tengo puesto así, si lo pongo a no, no me lo añade directamente. Y si lo pongo a preguntar, la aplicación me preguntará, me dirá, oye, este proveedor no está en la ficha de artículo, ¿quieres añadir? ¿Y con qué referencia? Podemos hacer que el coste de los proveedores en esta misma pantalla me lo actualice los campos precio y descuento con este check. Con este check le indicamos a la aplicación que queremos actualizar los costes destino y ponderado destino. Y este otro check lo que nos permite es que los costes destino se actualicen según cantidad. Los costes destino son los que incluyen portes. Por defecto, si no marcamos esta casilla, lo que hace la aplicación es nos reparte el importe de los portes de cabecera en los costes de las líneas. Y ese reparto lo hará en base al precio de cada producto. Es decir, productos más caros llevarán más parte de portes que los productos más baratos. Sin embargo, con este check marcado, ese reparto se hace equitativamente. Es decir, se divide entre la cantidad de productos que haya y se hace el reparto de esa manera. Podemos hacer que en compras se apliquen los regalos, las condiciones de regalo. Se puede hacer que se autonumeren los documentos de proveedor. Esto significa que cuando creamos un albarán, pedido, factura de compra, si está marcado, le da un número. Si no está marcado, tenemos que ponerlo manualmente. Y este check de aquí lo que me permite es que cuando genere los documentos, la aplicación me vaya recargando los costes. Podemos trabajar con revisiones en compras.
La revisión es un tercer valor que identifica al documento, al presupuesto concretamente. ¿Vale? Estarían identificados por serie, número y revisión. Y por último tenemos este check de aquí que lo que nos permite, una opción que se añadió recientemente a la aplicación, es que cuando hacemos un documento de compra y hemos indicado el proveedor, aquí solamente me aparecen los artículos donde está ese proveedor. Los demás no. Y esta opción afecta tanto a PYME como también a la aplicación móvil MPyme. Esta sección es exclusiva para ventas, nos la saltaremos por ahora. Abajo encontramos el apartado de estadísticas. En principio esto afectaría también a compras y aquí podemos indicar con qué tipo de estadísticas vamos a trabajar. Las estadísticas son esto que nos encontramos en informes y el botón que encontramos en ciertas entidades del programa. Si las estadísticas me aparecen vacías, muy probablemente sea porque en la configuración de aplicación no tenemos marcado que lo haga, que las calcule, porque son unos importes que están precalculados en unas tablas especiales. Y luego, por último, aquí abajo tenemos un grupo de opciones generales. También se aplicarían a compras-ventas. Vamos a comentarlas. Cuando, por ejemplo, tenemos un pedido y tiene alguna línea sin cantidad y generamos el pedido del albarán, aquí podemos indicar si esas líneas se pasan al albarán o no, documento destino. Se puede hacer que no se pasen la primera vez que se emita, que se envíe de ese pedido o que lo haga siempre. Después podemos actualizar las comisiones, esto se referiría más a ventas, cuando se cambie cliente o agente. Y esta sí que nos afectaría a compras, que lo que hace es que si yo cambio el cliente, bueno, en este caso el proveedor de un documento de compra, el programa me puede preguntar si quiero actualizar los precios y condiciones o si quiero que me pregunte. ¿Vale? ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo un proveedor, pero el nuevo proveedor que pongo en el documento, pues tiene unos precios distintos, me hace unos precios diferentes o me hace unos descuentos diferentes. Bueno, pues con esto me actualizaría las líneas. Este check lo utilizamos para condiciones de cambio de tarifa, que se aplique, sea la primera de las que se aplican. Podemos aplicar los descuentos pronto pago, aportes y gastos varios. Con este check, lo que vamos a hacer es, con el activado, que yo generalmente creo que siempre lo tendremos activado, lo que podemos hacer es que cuando nos quedamos en la línea nos aparece esa pequeña ventanita que vemos ahí encima, donde indica de dónde viene ese precio, si se aplicó alguna condición, para ayudarnos a identificar de dónde puede venir. Tenemos luego la posibilidad de utilizar la estación que se defina en el formato, en lugar de la del documento, perdón, en el formato de impresión en vez de la del propio documento. Y luego con esta opción podemos hacer que en los procesos de facturación de albaranes, tanto en compras como en ventas, se aplique un ajuste a la base imponible. Con esto marcado, lo que hace la aplicación es que la base imponible de la factura sea la suma de las bases imponibles de los albaranes. Si no está marcado, simplemente se calculará la base en base a las líneas que queden dentro de la factura. Con esto podemos marcar que se usa la búsqueda contextual, que es la que aparece cuando tecleamos directamente en la línea de los documentos. Tenemos también la búsqueda simplificada de documentos, que sería esta que aparece aquí, es decir, me aparecen unas columnas y yo puedo ir escribiendo aquí los valores que quiero que salgan en las diferentes columnas. Retornamos. Y por último, lo que podemos hacer es que la hora se grabe cuando se confirme el documento, ¿no? Cuando creamos un documento nuevo y este se confirme. En todo caso, en la parte de compras, lo más importante es el grupo de opciones de arriba, que es que va a definir, ¿no?, un poco el comportamiento de la aplicación. Pues con esto damos por finalizado este cuarto webinar de compras avanzado que habíamos comentado antes
que tenemos una serie de integraciones con otro tipo de plataformas. Entonces, como ven aquí tenemos las que comentamos antes, Dokuten, DokuWare, Zero Coma, ClickTicket y Autofor y ContraRapid, que están relacionadas con contabilidad. También tenemos conexiones con centrales de compra, en este caso con Unifersa, Las Rías, Sinergas y Elis, que son de ferretería. Estas son centrales de compra, en principio son todas ellas ya de moda. Ugesa, que es una central de electrodomésticos, Europastry, que es de alimentación. Disponemos también del módulo EDI. EDI es un estándar de comunicaciones que se utiliza normalmente con grandes empresas, como el Corte Inglés, Mercadona. Entonces, a través de esta conexión podemos recibir directamente pedidos en el sistema de esas plataformas, enviarles directamente los albaranes. Y existe también la posibilidad de generar el Intrastack desde la propia aplicación de gestión. Pues como les decía, les damos las gracias por la asistencia hasta este webinar y muy buenas tardes a todos.